Bueno, se fue el video hace un momento, entonces retomando lo que estaba explicando en el video anterior, el producto escalar se puede definir en términos de los vectores unitarios. Eh, si yo considero un vector A en R3, un vector A que vive en un espacio vectorial de 3 dimensiones con coordenadas x, y, z, entonces el producto escalar de alfa por A, pues el producto alfa multiplicado por el vector A representado en términos de sus vectores unitarios, xy más yj más zk. Ahora, claramente como x, y y z son escalares, pues yo los puedo asociar con mi escalar alfa. Entonces, el producto de alfa por mi vector A queda representado como alfa por la coordenada en x de A multiplicado por el vector unitario y más alfa por y por mi vector unitario j más alfa por z por mi vector unitario k. Entonces, el producto escalar de alfa por el vector A, pues queda representado de esta manera. Dado que x, y y z son escalares, pues yo puedo asociar alfa con x, alfa con y y alfa con z. ¿Sí? Y esta idea se puede extender para pues, espacios vectoriales de n dimensiones, ¿no? Si cualquier vector en dimensión n puede ser representado a partir de los elementos de la base ortonormal, y claramente yo puedo multiplicar un escalar por ese vector en un espacio dimensional arbitrario de dimensión n, eh, y puede representarse como el escalar alfa por cada una de las componentes del vector multiplicado por el elemento correspondiente de la base ortonormal. ¿Sale? Bien, entonces, como hemos estado viendo a lo largo de estas dos clases, cualquier vector se puede representar a partir del punto final donde termina ese vector. Es decir, yo sé que el vector A termina en el punto final x, y, z. Es decir, A es un segmento de recta que comienza en el origen, en el punto 0, 0, 0 y termina en el punto x, y, z. Entonces, de ahora en adelante vamos a llamarle al vector simplemente por las coordenadas, o lo vamos a representar por las coordenadas del punto donde termina ese vector. Entonces, ya eh, eh, de manera corriente vamos a llamar al vector A simplemente el vector con elementos x, y, z, aunque sabemos que el elemento x, y, z es el punto final de este vector A, ¿sí? El punto donde termina este vector A. Pero ya de manera indistinta vamos a representar un vector simplemente por sus coordenadas x, y, z, o por el punto final donde termina ese vector, ¿sí? Ya a partir de ahora al vector A simplemente vamos a decir, es el vector A. Ya no vamos a decir es el vector que termina en el punto x, y, z, simplemente es el vector que contiene los elementos x, y, z, ¿sí? Aunque sabemos que en el origen ese punto es el punto donde termina ese vector. A partir del origen, siempre un vector va a comenzar en el origen, ¿sí? Entonces a partir de ahora vamos a decir, pues el vector que tiene las coordenadas x, y, z, ¿sí? De manera directa, ¿sí? Ya sin hacer mención al punto final, ¿no? Es decir, hay una equivalencia en las definiciones de un punto y de un vector, pues, ¿no? Este vector A termina en el punto x, y, z. Entonces simplemente diremos el vector A con coordenadas x, y, z. O el vector A que termina en el punto x, y, z. ¿Sale? Bien. Bueno, para finalizar, eh, para finalizar, vamos a hablar de la magnitud de un vector.
Bien, para calcular la magnitud de un vector lo hacemos a través de su norma. Una norma es una función que asigna un tamaño a un vector en un espacio vectorial arbitrario. Es decir, para un número entero p positivo diferente de 0 y menor a infinito, o mayor a 0 y menor a infinito, ¿sí? Decimos que la norma p del vector x que vive en un espacio dimensional, un espacio vectorial de dimensión n, esa norma p la definimos como nuestro vector x entre dos dobles barras y subíndice p. De esta manera estamos indicando que queremos calcular la norma p de este vector x que vive en un espacio vectorial arbitrario, y esa función es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, la dimensión de nuestro vector, del valor absoluto de cada uno de los elementos del vector a la p, y a esa sumatoria se le saca la raíz p. ¿Sí? Pero si queremos obtener la norma infinito de un vector, pues simplemente la norma infinito de ese vector es el máximo valor absoluto de los elementos del vector x de interés. ¿Sí? Por ejemplo, sea x un vector que vive en un espacio de 3 dimensiones con elementos menos 5, 3 y 2. ¿Sí? Entonces, si yo quiero obtener la norma 1 de x, la norma 1 de x pues es simplemente la sumatoria de los valores absolutos de los elementos del vector, ¿sí?, elevados a la 1 y luego la raíz 1, ¿no? Entonces simplemente es la sumatoria de los valores absolutos de los elementos del vector, ¿sí? Desde igual a 1 hasta 3, porque son 3 elementos, es un vector que vive en un espacio vectorial de 3 dimensiones, y pues esto simplemente es 5 más 3 más 2, y esto simplemente es 10, ¿no? Entonces la norma 1 de mi vector x pues es 10, ¿no? Si por el contrario quiero obtener la norma 2, ¿sí?, pues es simplemente la sumatoria desde igual a 1 hasta 3 de los elementos del vector elevados al cuadrado, y en todo eso la raíz cuadrada. Es decir, esto es la raíz cuadrada de menos 5, el valor absoluto de menos 5 al cuadrado, más el valor absoluto de 3 al cuadrado, más el valor absoluto de 2 al cuadrado, ¿sí? Y si se dan cuenta, pues esta es la manera en cómo nos han enseñado a calcular la magnitud de un vector desde la escuela secundaria, ¿no? ¿Sí? Realmente cuando sacamos la magnitud de un vector, lo que tenemos es la norma 2 del vector, ¿sí? Esta era la manera en cómo nos enseñaron a obtener la magnitud de un vector utilizando el teorema de Pitágoras, ¿sí? Y concuerda muy bien con la definición de norma 2. Entonces, la magnitud que obtenemos tradicionalmente de los vectores, pues no es más que la norma 2 del vector. Y esto pues es la raíz cuadrada de 25 más 9 más 4. Y esto es pues la raíz de 13 más 25 es igual a la raíz de 8 y 38. Sale la raíz de 38. ¿Sí? Recuerden ir haciendo los ejercicios que estoy haciendo yo aquí para que verifiquen que no me equivoque. ¿Sale? Si me equivoco, pues ya usted lo corrige, ¿no? ¿Sí? Y así podemos sacar la norma 3, la norma 4, la norma 5, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y por último, la norma infinito. Si estamos interesados en la norma infinito,
En problemas de ingeniería, particularmente en problemas de ingeniería de control, ingeniería de control, es muy común utilizar la norma 2 y la norma infinito, ¿sí? Por ejemplo, la norma infinito de este vector pues no es más que el máximo entre los valores absolutos de menos 5, el valor absoluto de 3 y el valor absoluto de 2. Y eso pues es claramente el máximo entre 5, 3 y 2. Y pues el máximo de 3 entre 5, 3 y 2 pues es 5. La norma infinito del vector x es 5, ¿sí? Porque es el máximo valor absoluto de los elementos del vector. Donde el valor absoluto de menos 5 es 5, el valor absoluto de 3 es 3, el valor absoluto de 2 es 2. Y entonces la norma infinito de ese vector es 5. ¿Sale? Sí, hay que recordar que si yo tengo, por ejemplo, un escalar, ¿sí? Por ejemplo, el escalar sea a igual a 5, ¿sí? Entonces es un escalar cuyo valor absoluto, el valor absoluto de A, pues es 5, porque es la distancia que hay a ese escalar desde el origen, ¿no? Entonces si yo grafico aquí el origen, ¿y dónde está el número 5? Pues está 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Aquí está el 5, ¿sí? Entonces el valor absoluto de 5 me da la distancia que hay desde el origen hasta el escalar 5, ¿no? La distancia que hay desde el origen hasta el escalar 5, pues es 5, ¿no? Pero si por el contrario A es igual a menos 5, entonces menos 5 está acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí está el menos 5. El valor absoluto me mide la distancia desde el origen, ¿sí? Desde el origen hasta el número o hasta el valor de menos 5, hasta el valor de menos 5, ¿no? Entonces, ¿qué distancia hay desde el origen hasta el menos 5? Pues también hay una distancia de 5, ¿no? Entonces el valor absoluto de menos 5 también es 5, porque me está midiendo la distancia, pues, ¿no? Que hay desde el origen hasta el punto de interés, ¿no? Entonces pasa lo mismo con los vectores, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un vector en 2 dimensiones, y lo hago en 2 dimensiones porque es más fácil de graficar, ¿no? 3 dimensiones me cuesta un poco más de graficar, pero 2 dimensiones sí los puedo graficar sin mucho problema, ¿no? Si tengo un vector en 2 dimensiones con coordenadas x, y, donde el eje horizontal lo voy a representar por la literal x y el eje vertical por la literal y. Si yo tengo, por ejemplo, el vector con punto final 3,5, ¿sí? Entonces este es un vector que comienza en el origen y tiene coordenada final, tiene punto final en coordenadas 3,5, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la magnitud de ese vector? Bueno, la manera más simple o la manera más tradicional de calcular la magnitud de este vector es utilizando la norma 2, ¿sí? Y eso viene pues del teorema de Pitágoras, ¿no? Porque, o eso concuerda con, más bien concuerda con el teorema de Pitágoras, ¿no? Porque yo sé que la hipotenusa pues no es más que la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de los catetos, ¿no? Y eso efectivamente concuerda con la norma 2, ¿no? Es decir, la norma 2 de este vector, llamémosle el vector
A, ¿sí? La norma 2 del vector A, pues no es más que la raíz cuadrada de la norma de el valor absoluto de xa al cuadrado más la coordenada en y de A al cuadrado, ¿no? Y eso pues no es más que la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿no? Entonces la norma 2 de A pues es la raíz de 9 más 25 y eso pues es la raíz de 34, ¿no? ¿Sí? Y claramente concuerda con la definición de el tamaño de la hipotenusa en un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Sí? Que no es más que la raíz cuadrada de la sumatoria cuadrada de los catetos, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta definición de magnitud concuerda con la norma 2, ¿no? Que es la magnitud que hemos estado acostumbrados a utilizar, o el cálculo que hemos estado acostumbrados a utilizar para calcular la magnitud de un vector en 2, en 3 dimensiones, ¿no? Sin embargo, concuerda muy bien con la norma 2 de un vector, ¿no? Pero hay otras normas, ¿no? Un vector tiene norma 1, norma 2, norma 3, norma 4, norma 5, norma 6, norma 7, norma 1000, norma 10.000, norma 1.000.000, hasta norma infinito, ¿no? ¿Cuál es la norma infinito de este vector? Pues es 5, ¿no? ¿Sí? La norma infinito de este vector pues es el máximo entre los valores absolutos de 3 y 5, y eso claramente es 5, ¿no? Entonces existen diferentes normas para este vector, ¿no? Aunque la clásica, digamos, la magnitud de este vector clásicamente o típicamente se calcula utilizando la norma 2, ¿no? Cuando calculamos la magnitud de este vector, lo que estamos haciendo es calculando la norma 2 de este vector. ¿Sale? Muy bien, vamos a terminar aquí la clase y nos conectamos la siguiente semana, ¿no? En el transcurso del fin de semana voy a grabar el video para la clase del lunes y pues nos conectamos la siguiente semana.